Los Cuatro Fantásticos del MCU han dado sus primeros pasos y lo han clavado. Ahora sí, a la cuarta va la vencida. Y sí, ya sé que hay otra versión del 94, pero no la vamos a contar. Y aquí no hacemos eso. Porque entonces también tendríamos que contar otras películas como esta. Wow. Y es que en un mundo donde todas las pelis de Marvel son la mejor desde Endgame y todas las películas de DC son la mejor desde El Caballero Oscuro, llega la película que posiblemente confirme esta estrategia de marketing. Pilla palomitas, porque te voy a contar por qué Los Cuatro Fantásticos es una de las mejores películas de Marvel en mucho tiempo. Cómo se deja de inclusión forzada, wokeismo, cambios en los personajes, en las tramas, chistes constantes, para centrarse en sus personajes, en la trama y en su mundo, para volver a la esencia del cine de superhéroes. Y sí, como esta peli es más Superman que la propia Superman, porque esta sí, está llena de esperanza. ¡Flame on! I herald Galactus. Los Cuatro Fantásticos es lo que necesitaba Marvel, una peli sencilla y directa que no requiere como deberes haberse visto 500.000 cosas previas que son de calidad cuestionable, porque vaya decadencia. ¡Eso es verdad! Sí, al final con la escena postcrédito nos la unen al siguiente gran acontecimiento que será Vengadores Doomsday, pero la película por sí sola funciona. ¡Hemos vuelto! De manera muy inteligente han separado a los Cuatro Fantásticos del resto del universo cinematográfico y les han situado en su propia tierra, la 828, que es un homenaje especial a Jack Kirby, que es uno de los papás de muchos de los personajes de Marvel y de Marvel en sí, pero también ha creado personajes y proyectos para DC. Este tío es una leyenda, ya era hora de que se le rindiese tributo. La película es muy simple, y cuidado que te voy a hacer un resumen de la trama con algunos spoilers. ¡Cuidado! Los Cuatro Fantásticos son presentados como una familia de héroes que trabajan juntos en todo. Introducen su origen de una manera rápida y sencilla con una secuencia que tiene muchos homenajes a las portadas de los cómics de estos personajes. Y nos muestran que son héroes queridos en su mundo, que son los protectores de esta tierra y son algo así también como sus líderes. Todo el mundo les quiere y todo el mundo confía en ellos. Coged el calcetín del amor, frikis. Y en esta película básicamente se enfrentan a dos problemas. Bueno, uno de ellos no es un problema, pero ya me entendéis. La primera gran aventura a la que se enfrentan es que Reed y Sue van a tener un bebé, van a hacer el pequeño Franklin Richards, que para los que no le conozcáis, ojito porque se viene uno de los personajes más poderosos del universo de Marvel. Y la otra gran amenaza es Galactus, que viene a devorar la Tierra. ¡Run, bitch! ¡Run! Es una trama sencilla, pero directa y efectiva. Y es que la película es muy sencilla en realidad, solo tiene 2 secuencias de acción, pero no necesita nada más, porque es una película sobre los personajes, su relación como familia y cómo lidian con todas las situaciones. Cuando se enteran de la amenaza de Galactus, los Cuatro Fantásticos se van al espacio a intentar negociar con él, y aquí tenemos una de las secuencias más acojonantes del cine del género de los últimos tiempos. Y es que tenemos un viaje espacial espectacular. Viajes a la velocidad de la luz, agujeros negros y la nave de Galactus, donde ocurre la primera escena de acción, que para mí es de lo mejor de la película. Y es que aparece Galactus y la primera vez que le ves tan grande y cómo abre los ojos es cojonante. Me pone la piel de gallina. Después de esto, los Cuatro Fantásticos vuelven a la Tierra en una escena de persecución espacial donde también hay un parto. ¡Damn! Y se tiran el resto de la película intentando averiguar cómo van a detener a Galactus, que es prácticamente un ser divino del cosmos. ¡Tengo miedo! La siguiente escena de acción pasa al final, cuando Galactus llega a la Tierra y toca deshacerse de la amenaza, pero aquí Marvel ha aprendido bastante, pero lo vamos a ver después. Una trama sencilla, directa y efectiva, como te digo. 3 partes muy bien diferenciadas. El mundo en el que se mueven estos Cuatro Fantásticos es algo totalmente diferente a lo anteriormente visto en el universo cinematográfico de Marvel. Y es que estamos en un universo retrofuturista de los 60 o 70 que coincide con esa época en la que crearon a la primera familia de superhéroes, que fueron los que empezaron más o menos todo en Marvel. Y esto aporta un tono fresco a la película, porque no te hace tener todo el rato la sensación de esto ya lo he visto. No te hace tener la sensación de estar comiéndote los mismos cereales, pero con distinta caja. Cierto. Además, la película cuenta con la música de Michael Giacchino, por lo que la banda sonora es un personaje más que también aporta a la película. No una mezcla de canciones populares y pegajosas que están puestas solamente a posta para que te acuerdes de algo de la película. Y es que este tipo es el compositor de películas con una banda sonora tan potente como The Batman, Misión Imposible, Jurassic Park, Jojo Rabbit, Spider-Man No Way Home o Los Increíbles, que en su momento bebieron mucho de los Cuatro Fantásticos y hoy los Cuatro Fantásticos beben mucho de Los Increíbles. As a family. Los Cuatro Fantásticos se siente como un retorno a la esencia del cine de superhéroes, a lo que hizo grande a Marvel con sus primeras pelis. Eso es rectificar. Y es que esta película recuerda mucho y te deja un sabor a aquellas películas como Iron Man, Capitán América o incluso a la primera de los Vengadores. Y es que aquí Marvel por fin se quita el miedo de tener que agradar a todo el mundo para hacer un producto genuino y que respete sus personajes. Se deja de política, de inclusión forzada, de cambios de identidad, cambios de color, cambios de sexo, de wokeismo en general. De todos esos elementos que acabaron haciendo el centro de la trama para olvidarse de lo que realmente importaba. Así que cogen todas esas historias, las tiran por la basura y deciden centrarse por fin en los personajes y en la trama. Nada, solo han hecho falta 1000 películas y 1000 series que no funcionan para darse cuenta y para decirle a DC, mira, este es el camino que tienes que seguir para que sean ellos los que se hostian mientras ellos cambian rotundamente la fórmula y se van por otro camino.
Es una peli que recupera temas importantes y los pone sobre la mesa, sin miedo y claramente, y recupera temas tan importantes como la familia o la unión. Y sí, la esperanza, pero bien hecho. Vemos a un grupo de héroes que son una familia y trabajan como tal, no simplemente lo dicen, no, lo ves, con acciones, todo el rato. Sue Storm, por ser la mujer, no tiene el empoderamiento forzado y la hacen la líder del grupo, ni muchísimo menos. Cada uno de los 4 personajes aporta y tiene algo importante que hacer, tiene su misión. Y como te digo, no hace falta que te lo digan con diálogos forzados, lo estás viendo todo el rato. Todo el rato estos personajes están colaborando y están resolviendo situaciones en conjunto. Han hecho que todos los personajes tengan algo de científico para que sepan cómo actuar en la trama, y mientras están en la nave, uno pilota, el otro dispara, el otro se ocupa de otra cosa y así todo el rato con todo. Hasta el robot les ayuda. Es decir, que todos los personajes se reparten el peso. Y es que te repito, Sue brilla por sí sola y por la interpretación de Vanessa Kirby. No es necesario que para que la figura de la mujer brille tengan que ridiculizar a los hombres. No. ¡Ni de coña, chaval! Y sí, algo tan importante y vital como la familia es el foco de la película, es el centro, y esto te lo refuerzan en un momento de la película donde Sue da un discurso a los ciudadanos para decirle que ellos se sacrificarían por todos y cada uno de ellos, y por ese mismo motivo no pueden entregar su bebé a Galactus, porque ninguna vida vale más que otra, son todos un equipo, son todos una gran familia, y ellos están ahí para salvarles, como llevan haciendo 4 años, por eso les aman. Y sí, perdona, es que por si no te lo he dicho, la trama requiere que Galactus se quede al bebé. Galactus no es un villano como tal, simplemente tiene un hambre insaciable y se piensa que el bebé con sus poderes cósmicos va a poder quitarle ese hambre. Entonces les pide a los 4 fantásticos que, bueno, si me das al bebé, perdono la Tierra. Y se lía. Así que sí, esta película tiene un tema central que es importante y que lo estás viendo todo el rato, no solamente en un monólogo final mal ejecutado y forzado. Tú, que estás viendo esto, suscríbete, tío. Un like, un comentario. Compártelo. Y si no, suelta gallina. Pero hazlo, suscríbete, que es gratis. What time is it, bitch? No, Johnny. En Los 4 Fantásticos todos sus personajes son tratados con el mismo respeto y cuidado que merecen. ¡Yes! ¡Hell yeah! No tenemos otra vez la escena de origen en la que van al espacio, se encuentran con la nube cósmica y les da poderes, pero nos lo cuentan de otra manera. Todos los personajes están bien ubicados y todos tienen su momento y su misión en la película. Mi gran miedo era Reed Richards, porque está interpretado por Pedro Pascal. Oh shit. Here we go again. Porque es que este tipo se está haciendo su propio multiverso, está en todos lados. Marvel, Star Wars, DC, Gladiator, Juego de Tronos... Bueno, basta ya, porque es que me está empezando a dar esto ya un poco de asco. Pero es verdad que una vez que empezó la película se me quitó el miedo, porque el tipo se mete en el papel de Reed. Y es que en la película podemos ver todo el rato al hombre más inteligente del planeta pensando, analizando, tratando de resolver todas las situaciones. Vamos, que chapó por Pedro Pascal. Es cierto que la película al no llegar a las 2 horas se ve que ha tenido algunos cortes y esto repercute en algunos personajes, como en Ben, la cosa. Las cosas como son. Que de los 4 es el que queda un poco más desplazado. Y en esta película no le vemos traumado con su situación, su cambio físico y lo que esto conlleva para él, pero a mí, en lo personal, no me molesta porque ya estábamos un poco cansados de ver todo esto y además es lo obvio. Cierto. Directamente le vemos cómo ya ha hecho las paces con esto, se ha aceptado a sí mismo y su nueva situación y además sirve para que haya algún chascarrillo durante la película desenfadado y divertido. No es un cambio muy excepcional ni nada que se sienta forzado. A Johnny Storm, la antorcha humana, le han apagado un poco el tono de ligón que tiene. Pero no por nada, sino porque no cogen la trama, no cogen la historia que están contando. Aunque aprovechan esta faceta del personaje para relacionarlo muy bien con Silver Surfer, que en esta película es una mujer, es Shala Bal, y ahí lo hilan bien fino. ¡Paso, que voy ardiendo! Además le dan a Johnny importancia descifrando el lenguaje de este personaje, que muchos diréis, bueno, pero ¿cómo es que Johnny puede hacer eso? Respuesta ingeniosa. ¡Tu madre! Bueno, en esta película no es tu típico tonto y además usa un algoritmo y una secuencia bastante inteligente para traducirlo. No os olvidéis de que no os estáis quejando de que en Superman traducen el lenguaje kryptoniano lingüistas del planeta, lingüistas que nunca han visto, conocido ni oído ese idioma. Y Sue Storm, pues qué te voy a contar, es la MVP de la película, por lo menos para mí. Bueno, es que los 4 están muy bien. A Sue por fin le hacen justicia y se demuestra de lo que es capaz la mamá fantástica, que no solamente se vuelve invisible. Galactus es imponente. El tío acojona durante todo el rato, incluso cuando no está en pantalla, porque sabes la gran amenaza que supone. Y es que en esta película por fin le han hecho justicia y no es una nube cósmica, no. Es un ser divino, superpoderoso, que no se preocupa por nada ni por nadie. Y sí, el tipo se quiere comer el planeta, pero no es un villano, simplemente está tratando de saciar su hambre. El resto todo se la suda, le da igual. Si no, no negociaría con los 4 fantásticos en plan, si me dais al bebé os dejo en paz. No, si yo lo que quiero es no tener hambre. Pero sí, a pesar de todo esto, supone una amenaza descomunal. Marvel ha aprendido muy bien de sus anteriores errores y no acaba con el villano, no lo matan, simplemente se deshacen de él, porque quizás lo usen más adelante. ¡No estoy preparado! Sí que se lo guardan para más adelante, que es algo muy inteligente y además hay una referencia al Darkseid de la Liga de la Justicia de Zack Snyder que es cine. Y es que Galactus, cuando toca la Tierra por primera vez, lo que hace es coger un manojo de tierra
y olerla. Joder, esto sí es cine. Silver Surfer aquí es un personajazo. Es una mujer, es Shalaval, que en los cómics es la pareja de Zen Labian, que es el Silver Surfer original. Y también le dan la historia de este. Eso es trucazo, ¿eh? Pero funciona sin problemas y no se siente forzado, porque no inciden en, mira, este Silver Surfer es una mujer. No, directamente te dan un personajazo que además unen con Johnny, como te digo, de manera muy guay. Herbie, el robot de los Cuatro Fantásticos, no se siente como una mascota ni como un elemento que meten ahí para simplemente soltar chistes. Además es un personaje que te ancla mucho más a este universo retrofuturista que te digo y que te hace que todo sea mucho más realista y coherente dentro de su mundo. Y es que este personaje además aporta y acompaña y ayuda a los Cuatro Fantásticos durante toda la película, ya sea cocinando o ya sea recogiendo muestras de la nave de Galactus. Es que poco más te puedo decir, es que la peli en general es bastante redonda, así que vamos a conclusiones. We will protect you. Lo mejor de la película es que es mucho mejor película que Superman. No, eso no es, pero sí. Lo mejor de la película es esto que te digo, que es una película sencilla y directa, bastante redonda, sin unas pretensiones demasiado grandes y con mucho respeto a sus personajes. Es una peli que se toma en serio a sí misma y no se preocupa de diferenciarse de las otras películas que vinieron anteriormente. No es una película que quiera decir, mira, mi película de los Cuatro Fantásticos es mejor que todas las anteriores. No, es una película que se preocupa de hacerle justicia a los personajes, de introducirles al universo cinematográfico de Marvel y de tratarlos bien y contarte una historia sencilla y que te distraiga durante un rato. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Y así pasa, que no tienes constantemente la monserga de política, de guerras, de identidades, de sexos, de colores, etc. Tienes una película de superhéroes entretenida y ya está. Por favor, mátame. Los personajes son héroes, pero también son humanos, que se toman en serio a sí mismo, les toma en serio el director y toma en serio todo lo que les pasa. No buscan el chiste fácil con ellos ni con la situación todo el rato cada 2x3, porque además no tiene sentido. Oh, mira, un ser divino que viene a la Tierra, voy a pararme para hacer un chiste. Yo no veo a nadie riéndose. Es Marvel, ojo, cuidado, alguna broma hay, pero nada que ver con lo que nos tenían acostumbrados. De hecho, la mejor broma de la película pasa al final, cuando intentan poner la sillita del bebé en el coche de los Cuatro Fantásticos, porque es una broma que funciona porque todos nos podemos sentir identificados con ella. Y además te muestra que son héroes, sí, pero que tienen problemas muy mundanos. Y es que es lo que te digo, esta película acierta en todo lo que falla Superman. Trata bien a sus personajes, trata bien la trama y no tiene pretensiones de ser mejor que ninguna otra película, simplemente quiere contarte una historia y unir a estos personajes al universo que ya está establecido. Así que solo te puedes quitar el sombrero con esta película. La verdad es que los Cuatro Fantásticos no son de mis superhéroes favoritos, de hecho siempre me han dado bastante igual y son posiblemente de los que menos cómics haya leído. Así que fui al cine totalmente sin ninguna expectativa y sin previsiones, simplemente quería ver una película de superhéroes nueva y a ver qué pasaba, y salí del cine encantado. Sinceramente yo creo que respeta y vuelve a la esencia del cine de superhéroes y que puede marcar el camino en adelante a lo que Marvel va a ser. Y si es así, estoy de nuevo en el tren de Marvel, porque me había bajado hace un tiempo. Bien, Marvel, tus cojones ahí. Dale a like, suscríbete, suelta la gallina. Nos vemos en los próximos clips, shorts, directos, etcétera, etcétera. Y chao. En la prueba de Joe, las palabras son fuego. Hablamos de todo, sin filtros ni frenos. Desde lo viral hasta lo prohibido. Yo y ese juntos el discurso encendido.